un año, en febrero de 2021, usted dijo que el presidente Bukele puede dejar un legado positivo en el país o puede ir por la ruta de Nicaragua. ¿Dónde está El Salvador en estos momentos? Pues yo diría que en la ruta de Nicaragua, por lo que vemos, en términos de concentración del poder, ¿verdad? Le ha hecho, digamos, más cercano a lo que hay en Nicaragua, ¿verdad? Que es un control de parte del presidente nicaragüense de la institucionalidad política nicaragüense, ¿verdad? Y creo que no es una cosa que deba ocurrir necesariamente, digamos, puede utilizar esa concentración de poder de manera diferente a como la utiliza Daniel Ortega, digamos. Eso ya depende del presidente, pero siempre queda la opción de la concentración le puede permitir hacer cosas positivas o negativas. Eso depende del presidente, de qué es lo que él busca realmente. Ahora, ¿cómo el método que se ha utilizado en El Salvador para obtener esa concentración de instituciones es legítimo? A ver, siempre hay que hacer la distinción entre legitimidad y legalidad, porque la legitimidad puede tener como fuente la legalidad, digamos, la legitimidad viene del hecho de que se siguieron los procedimientos establecidos en el marco legal, se cumplieron y bueno, ese es el resultado. Puede también venir dada la legitimidad por los resultados de esa concentración de poder. Digamos, es legitimidad por los resultados, mientras que la otra es legitimidad por su origen. ¿Verdad? Y podría haber una tercera fuente de legitimidad, que es la que le proporciona el apoyo popular. ¿Verdad? Entonces yo creo que el presidente nuestro se apoya en una legitimidad basada en el apoyo popular, más que en una legitimidad basada, uno, en los resultados o en el origen, en el respeto al marco legal. ¿Verdad? Ha sido muy cuestionada, primero, la sustitución de la Sala de lo Constitucional, la sustitución del fiscal, ¿verdad? Ha sido cuestionada sus decisiones, ya no del presidente, ¿verdad? Pero a través de la misma Corte Suprema de Justicia, con los nuevos magistrados que se nombraron por parte de una asamblea controlada por el presidente, las reformas en el sistema judicial, ¿verdad? De retirar prácticamente un tercio de los jueces, ¿verdad? Entonces se ha perdido la independencia, si es que alguna vez la hubo, ¿verdad? Pero por lo menos en la intención, digamos, del marco constitucional legal nuestro, eso se esperaría. Entonces, yo diría que tenemos un problema, repito, de que la legitimidad como tal, ¿verdad? En el caso nuestro, el presidente la obtiene por el apoyo popular con el que cuenta, más que con el respeto a la legalidad. A ver, ¿cuáles fueron los hechos centrales que le dicen a usted que vamos hacia Nicaragua? Bueno, lo central, digamos, es, por una parte, la concentración en una persona, ¿verdad? De todo el poder político que viene por controlar las instituciones, en este caso, los otros dos poderes, digamos, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Con eso se controlan las otras instituciones como la Fiscalía, la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Tribunal Supremo Electoral, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Porque, incluso
aunque todavía no ha ocurrido, pero digamos, ha sido neutralizada, digamos, el control sobre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Asamblea es la que nombra a todos los titulares de esa institución. Entonces, controlando la Asamblea a través de su partido, digamos, tiene control sobre las otras instituciones. Y ese control, digamos, está eliminando las posibilidades de existencia de una oposición política. No digo solamente la oposición que puedan ejercer Arena o el FMLN como partidos políticos, sino cualquier expresión crítica se está quedando cada vez más sin espacios de expresión, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos, es, vamos a decirlo así, el parecido con, o que estamos más en la ruta de lo que ahora es Nicaragua. Y que además también vale decir, ¿verdad? En Nicaragua fue posible porque otros actores lo permitieron. La empresa privada, por ejemplo, hay un pacto que permite, digamos. O sea, tampoco es que no hayan otros actores con capacidad de veto, digamos. Por supuesto, los hay. Pero en el determinado momento en que deberían de poner su fuerza social o política o económica, prefieren como esperar ver si sacan beneficios de la relación con el gobernante y eso es lo que aprovecha el gobernante, digamos, para llevar adelante su proyecto. Ahora, en El Salvador precisamente hay capacidad para frenar ese control institucional o posiblemente un mal uso de ese control institucional. Cada vez es menos, sobre todo por parte de actores locales. Hay quienes han podido frenar algunas decisiones que ha intentado tomar el presidente o la Asamblea Legislativa, que son actores extranjeros. Por un lado, el cuerpo diplomático, ¿verdad? El caso de la ley del agente extranjero que iba a ser aprobada, hasta la fecha no ha sido aprobada y en buena parte por la reacción primero del gobierno alemán, que suspendió, digamos, hasta que no quedara claro eso, su ayuda, ¿verdad? Unos proyectos que habían. Me imagino que con menos fuerza, con menos voz, digamos así, pública, o otros gobiernos que financian a organizaciones no gubernamentales, digamos, también han presionado y por eso, digamos, eso es a un lado. Igual, el mismo gobierno de los Estados Unidos tiene capacidad de veto sobre algunas decisiones todavía. Lo que pasa es que ahí hay, digamos, un juego de pensar las cosas, pero todavía, ¿verdad? Entonces, digamos, aun cuando haya menos capacidad por parte de los partidos políticos, en primer lugar, no tienen fuerza, en realidad son irrelevantes en términos políticos, no solo Arena y el FMLN, sino también Vamos, Nuestro Tiempo. Por supuesto que el PSN y Gana renunciaron desde siempre, gobiernos de Arena, gobiernos del FMLN, prefirieron pactar con el que estaba en el Ejecutivo para sacar ventajas, digamos, ahí no ha cambiado nada. Pero hay, digamos, una cierta oposición en la sociedad que se va generando como consecuencia de las mismas decisiones que está tomando el Ejecutivo, ¿verdad? Claro, esa es la que tiene menos, en este momento, menos fuerza, porque, digamos, no está presente en ningún lugar donde se toman decisiones. Pero puede ir creciendo en la medida en que el gobierno vaya tomando medidas que generen más rechazo. Ahí ya depende de ese juego entre lo que el gobierno haga, las consecuencias de sus decisiones económicas, sobre todo este año va a ser crucial en esos términos, ¿verdad? Entonces, incluso ahí, ¿verdad? Agentes financieros internacionales también tienen capacidad de veto sobre lo que pueda hacer o decidir el gobierno. O sea, no es un poder, digamos, no es alguien todopoderoso en realidad. Puede hacer en la medida que otros le dejan hacer. Bueno, El Salvador, usted me dice nos acercamos a Nicaragua, pero el presidente ha dicho a veces, aquí no hay periodistas capturados.
todo el mundo puede decir lo que quiera en redes sociales, en los periódicos. ¿Qué nos falta para llegar a Nicaragua? A ver, decir que estamos en la ruta de Nicaragua no quiere decir que vamos a ser igual a Nicaragua. O sea, cada país tiene sus propias condiciones. Pero, digamos, el ejercicio, la forma como se ejerce el poder, ¿verdad? Eso sí, pues será similar a Nicaragua, será similar a Venezuela, incluso podríamos pensar similar a Cuba, ¿verdad? En donde es la voz del presidente la que decide todo y prácticamente la forma de pensar de la mayoría de la ciudadanía también está condicionada o determinada por el mensaje presidencial, ¿verdad? No es necesario que tengan que haber muertos, digamos, desaparecidos, exiliados. Podemos llegar a eso, ¿verdad? En la medida en que el rechazo crezca, ¿verdad? Y la única manera de contener ese rechazo sea mediante la represión, podemos llegar a una situación como en Nicaragua, ¿verdad? Pero, digamos, el carácter autoritario de un régimen no se mide solamente por eso. También, y es lo que hay en el país, es porque no hay capacidad de controlar a quien está en el Ejecutivo. Digamos, en una democracia, todas las instituciones, Fiscalía, Corte de Cuentas, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Sección de Probidad, todas esas instituciones tienen facultades de control sobre cualquier funcionario, incluyendo al presidente del Ejecutivo. Eso no ha funcionado en El Salvador eternamente y no funciona ahora, menos ahora que está controlado por el Ejecutivo. Entonces eso permite que los que gobiernan de manera autoritaria, es decir, sobrepasando el marco legal sin que tengan que rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Y en ese sentido, ahí somos más parecidos a Nicaragua que digamos a Costa Rica. Queremos poner dos países centroamericanos con cuáles compararnos, ¿verdad? En ese sentido, no es que sería como muy simplista decir que el presidente va a ser otro Ortega, ¿verdad? Digamos, yo creo que no es tan así en términos de persona y las cosas que hagan, sino cómo funciona la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, en la medida en que se controlan todas las instituciones, se cierran los espacios para la oposición política, no para que alguien se exprese mal, digamos, o esté en contra de alguna medida. Si ya eso fuera así, estaríamos en una dictadura, claramente, ¿verdad? Pero una dictadura es una forma de régimen autoritario. Los regímenes autoritarios pueden adquirir otras formas, no necesariamente esa, digamos, como una dictadura al estilo nicaragüense o al estilo cubano, ¿verdad? Pueden haber otras formas. China, por ejemplo. China tiene un régimen autoritario. Claro, usted ve a muchos chinos felices, han salido millones de chinos de la pobreza, por supuesto, ¿verdad? Y vemos que andan por todos lados ahí turisteando ahora, digamos, es una potencia, pero por la vía autoritaria. ¿Y cómo se llama el régimen político que vivimos o la forma de gobierno que vivimos? En El Salvador. En El Salvador. Bueno, yo siempre he sostenido que por esa ausencia de controles, ¿verdad? Aunque tengamos elecciones libres, más o menos cumpliendo los estándares democráticos, es decir, elegimos democráticamente quien gobierna, se eligió democráticamente a este presidente, a los diputados, no ha habido fraude, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento democrático, pero el ejercicio del poder es autoritario. Entonces lo que tenemos es una especie de régimen híbrido, con elementos democráticos, las mismas garantías estas de libertad de movilización, de expresión que todavía hay, aunque están siendo amenazadas, ¿verdad? Pero no podemos decir que aquí cualquiera que opina le vuela en la cabeza, todavía no, ¿verdad? Pero digo, es que estamos como en el principio del gobierno de 2 años y medio, un poquito más lleva, cosa de una amplia popularidad. El asunto es cuando los regímenes
no tienen la suficiente popularidad, que la única manera de sostenerse es mediante la represión. Ahí se ve la naturaleza violenta del asunto. Pero no estamos ahí, ¿verdad? Ahora, dependerá de lo que haga el gobierno, de sus medidas económicas especialmente, que causan un impacto en la vida de las personas, ¿verdad? Hacia dónde nos dirijamos. Ahora, ¿estamos igual que hace 30 años durante los gobiernos de Arena o el FMLN? No, en la medida en que ahora está concentrado el poder en una persona y todo depende del presidente. Eso ha cambiado. Pero estamos igual en que al presidente nadie lo controla, como a los presidentes de Arena y del FMLN nadie los controlaba. O sea, digamos, ahí hay una continuidad. Presidentes electos democráticamente, pero que ejercen su autoridad de manera autoritaria. Eso no ha cambiado. Ahora, ¿puede cambiar? Puede cambiar en 2024 si, digamos, primero, ya hay un primer problema, que tengamos una elección, si el presidente quiere reelegirse, entonces ya tenemos un problema, ¿verdad? El carácter legítimo de esa elección. Entonces ahí ya vamos a empezar a cuestionar incluso los elementos democráticos para acceder al poder. Si eso desaparece, entonces estaremos en una configuración autoritaria netamente. Diferentes organizaciones han pensado en marchar para conmemorar los logros de los acuerdos de paz. ¿Cómo recomendaría usted o cómo debería conmemorar un salvadoreño los acuerdos de paz? A ver, los acuerdos de paz propiciaron una reforma política que permitió, por un lado, finalizar el conflicto armado. Sin esos acuerdos, a saber cuántos años más hasta que una de las dos fuerzas hubiese sido aniquilada, habría durado la guerra. Entonces, digamos, ese es un logro importante, finalizar un conflicto que cuánto tiempo tenía, ¿verdad? Desde el año 81 hasta el 92. Por otro lado, la reforma política introduce elementos importantes nuevos como la institucionalidad electoral que garantiza desde 1994 hasta la fecha que no hubiese fraude en las elecciones y que no estuviese ninguna fuerza excluida de la competencia electoral, cosa que sí ocurría antes de los acuerdos de paz. Entonces, hay unas transformaciones políticas importantes, se eliminaron los cuerpos represivos que habían antes, se creó una nueva Policía Nacional Civil, ¿verdad? Se modificó el sistema judicial y otra cosa importante, se permitió, digamos, esos acuerdos permitieron la transformación del FMLN de fuerza guerrillera en partido político. ¿Verdad? Llevaron a que el FMLN disputara el poder por la vía electoral. Digamos, todas esas cosas son importantes para la vida del país, para que, digamos, se resolviera un problema político que traíamos en todo el siglo XX, que era el problema de que la oposición política no tenía espacio y las demandas que podía llevar la oposición política eran reprimidas. Eso es lo que había antes en los gobiernos militares, ¿verdad? Se posibilitó entonces que todo se discutiera entre los políticos en el seno de la Asamblea Legislativa. Todas esas cosas son importantes. Entonces yo no sé si eso será motivo para que la gente haga como una fiesta como el 15 de septiembre, reto nacional y esas cosas. Tal vez no. Pero eso no quiere decir que no tengan una importancia política como para que desde el Estado, digamos, desde las instituciones estatales, hubiese un acto político, digamos, de celebración de aquel acuerdo que transformó la política salvadoreña.
Estoy pensando como también en España, digamos, celebran la Constitución española, ¿verdad? Que fue producto de su transición política. ¿Verdad? Entonces, digamos, hay elementos de la vida política de los países que las instituciones que nacen de esos acuerdos es como tienen que celebrar su aniversario, es como cuando cumple años una persona. Entonces, digamos, si habláramos en términos de república, y esta fuera una segunda república que nace con los acuerdos de paz, entonces sería un momento de celebrar. No, digo, no necesariamente tiene que ser con asueto nacional y esas cosas. Ahora, hay actores políticos que están más inmiscuidos, más involucrados en la política, y entonces estos hacen, digamos, más acciones de calle, ¿verdad? Como el Día del Trabajo también, ¿verdad? Que los trabajadores también suelen marchar para recordar a los mártires de Chicago, etc. Entonces también, digamos, es un derecho que tiene la población de organizarse y celebrar cualquier cosa. En este caso, los acuerdos de paz en tanto permitieron una reforma. Los acuerdos de paz no iban a resolver los problemas de El Salvador. No se negoció, ¿verdad?, la solución de todos los problemas de El Salvador. Se negoció la solución del conflicto, ¿verdad?, mediante una reforma política. Aquello se logró, los acuerdos cumplieron en ese sentido el objetivo principal. Otras tareas quedaron pendientes, ¿verdad? Pero eso ya no tiene que ver con los acuerdos de paz necesariamente, que es el tema económico, digamos, la calidad de los servicios que recibimos en materia de educación, de vivienda, de transporte. Todas esas cosas no se negociaron con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz son de carácter político que eliminan la exclusión política que había antes y que condujo a la guerra. Entonces, ese sector de la institucionalidad política, digamos, es el que yo pienso que debe de hacer un acto. Puede ser, digamos, en la asamblea, dedican, por decir así, una hora a todas las víctimas de la guerra, ¿verdad?, para recordar, etc., ¿no? Puede ser el órgano judicial, que fue reformado con los acuerdos de paz. Puede ser el Tribunal Supremo Electoral, que nace con los acuerdos de paz. La Policía Nacional Civil nace con los acuerdos de paz. Digamos, todos esos tienen como motivos para poder hacer una celebración. Pero, ¿qué es lo que ha desprestigiado a los acuerdos de paz? Que se ha esperado que diera resultados que no iba a dar, que tienen que ver, como le digo, con la materia económica, con la, digamos, disminuir la violencia. Hoy decimos de las pandillas, y en ese entonces no estaba el fenómeno de las pandillas como ahora. Disminuir tal vez las migraciones, la gente que se está yendo, ¿verdad? Esas cosas no las iban a resolver los acuerdos. Esas cosas las tenían que resolver en todo caso los gobernantes. Es un tema de política pública. Y los gobiernos de Arena, del FMLN y el actual no hacen lo que tienen que hacer para que la gente, digamos, tenga una fuente de ingresos que le permita vivir dignamente en el país. ¿Verdad? Ante la ausencia de una fuente de ingresos, entonces, como decimos, ¿verdad?, aquí se rebuscan. Unos se van a Estados Unidos a buscar esa fuente de ingresos, otros ingresan al crimen organizado, ¿verdad? Otros tienen la suerte de poner le llaman ahora un emprendimiento, pues un negocito ahí en cualquier lado. Cada quien busca cómo resolver ese problema. ¿Por qué? Porque la economía salvadoreña es excluyente. Solamente un cuarto de la población económicamente activa tiene empleo formal, ¿verdad? Con las implicaciones que eso tiene, no solo en términos de salario, de prestaciones, etcétera, pero quiere decir que el otro 3/4 de la población económicamente activa tiene que ver cómo resolver. Eso no lo iban a cambiar los acuerdos de paz. En todo caso, ese es un problema que tiene que ver con las empresas, el tipo de economía que hay, las relaciones salariales, etcétera, y eso no se está alterando tampoco ahora, ¿verdad? Entonces, claro, si a los acuerdos de paz le queremos achacar que no dieron soluciones económicas, digamos, pues sí, ahí estamos como queriendo que, como se dice, ¿verdad?, pidiéndole peras al olmo, ¿verdad?, pidiendo que
un gato se comporte como un perro, digamos, o sea, no se puede, pues. ¿No fue una farsa entonces para usted los acuerdos de paz? ¿Y cómo va a ser una farsa si antes las elecciones eran fraudulentas, no había competencia algunas veces? Yo no sé cómo se puede decir que fue una farsa si eso se cambió. Y desde 1994 al gobierno se llega, incluso este presidente, teniendo una autoridad electoral adversa, y sin embargo es el presidente. Tiene mayoría legislativa. Eso no era posible cuando el PCN era gobierno, en los 70. ¿Verdad? Que ante un resultado adverso, en 1972, que podía ganar la Unión Nacional Opositora, cometen el gran fraude y le quitan el triunfo en el 72, en el 77. O la forma como tenían los militares para, digamos, cambiar eran los golpes de Estado. Entonces, desde 1994, digamos, no tenemos ni fraudes, tenemos elecciones competitivas, nadie está fuera de las elecciones. Eso es lo que los acuerdos de paz iban a lograr, la transformación política. Ahí está la Policía Nacional Civil, o sea, ¿cómo va a ser una farsa si ya no está la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Municipal, la misma Policía Nacional de antes? Y ahora tenemos una Policía Nacional Civil. Farsa puede ser que ahora, digamos, se esté alterando, o antes ya había un proceso de alteración del funcionamiento de la policía. Digamos. Ahora, los acuerdos de paz no iban a cambiar, digamos, a la Fiscalía General de la República. Ahí más bien podríamos decir que es una farsa. ¿Cómo funciona eso? Porque no investiga a los funcionarios. Eso puede ser una farsa. Y no depende de los acuerdos de paz. Ahora, esto es asumir una defensa de Arena y el FMLN, que fueron prácticamente los que firmaron los acuerdos. Primero hay que decir, la firmaron porque eran el que estaba digamos, en la guerrilla, atacando al gobierno, que era un gobierno de Arena. Tenían que negociar. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que en aquel momento fueran lo mismo y que fue como así, ¿verdad? Pongan de acuerdo para aprovecharlo. Yo creo que no fue así. Pongámonos de acuerdo para terminar el conflicto y sigamos viendo cómo superamos nuestras diferencias políticas por vía civilizada, es decir, por medio del debate parlamentario. O sea, ¿qué es preferible? Superar las diferencias aniquilando al adversario, anulándole cualquier forma de expresión, como era antes, o que tengan una representación parlamentaria y por la vía de las negociaciones, el diálogo, la formación de mayorías legislativas se llega a un acuerdo. ¿Verdad? Entonces yo creo que una cosa es lo que los acuerdos podían dar de sí, que es en materia política, y otra cosa es pensar que fue, digamos, una farsa porque no resolvieron, digamos, calles de polvo que todavía permanecen para ir a algunos pueblos en el interior del país, o que no resolvieron que tuviéramos empleo todos, eso no lo iban a hacer los acuerdos. Uno lee los acuerdos de paz y se da cuenta que esas cosas no están ahí. El acuerdo que está en los acuerdos de paz es que menos se cumplió es el económico justamente. Y eso todos saben que, digamos, ahí hay un gran déficit, porque ahí se estableció que hubiese, digamos, un foro de concertación económica y social que justamente permitiera acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobierno. Pero eso es lo que menos se cumplió. Ahí hubo una falla, digamos, en la implementación de los acuerdos. Pero, digamos, si eso representaba, en términos porcentuales, digamos, una cantidad menor en relación con todas las reformas políticas. ¿Verdad? Entonces, claro, justamente eso que fue lo menor, no se cumplió, pero ni los gobiernos se siguieron. ¿Verdad? Lo que hicieron más bien, sobre todo los gobiernos de Arena, fue profundizar el problema económico. ¿Verdad? En la medida en que adoptaron un modelo neoliberal de políticas económicas que agudizaron la desigualdad, la concentración de la riqueza
¿verdad?, la exclusión económica y en esa medida favorecieron que se incrementaran, digamos, los niveles de violencia en el país. Uno de los elementos que creo que ha desprestigiado los acuerdos de paz fue la aprobación de la ley de amnistía general de 1993. Y recientemente, bueno, Nuevas Ideas ha criticado bastante la amnistía general y se ha hablado de una creación de una comisión de investigación de crímenes de guerra en la Asamblea Legislativa. ¿Qué cree usted que la Asamblea es la que debe llevar esta investigación o siente atinada esa creación de comisión? A ver, yo creo que por el diseño institucional que tenemos, ¿verdad?, el monopolio de la investigación del delito lo tiene la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, para mí son cosas que la Fiscalía debe hacer, porque si una asamblea hace cualquier tipo de esta investigación, no tiene consecuencias, ¿sí?, más que elaboran un informe que después de todas maneras va a ir a parar la Fiscalía. Entonces, para esta, no de una sola vez que empiece la Fiscalía. Y la asamblea que se dedique a controlar a los funcionarios del Ejecutivo actual, que se dedique a controlar a alcaldes, ¿verdad?, porque tiene competencia para eso, que se dedique a legislar también de una mejor manera de cómo lo está haciendo. ¿Sí? No digo que no sea importante investigar el pasado, ¿verdad?, por supuesto, pero si la instancia es la Fiscalía. Y yo pienso que hay cosas que la Asamblea está haciendo más con fines electorales, aunque no estemos estos años 2022, 2023, no tengamos elecciones, pero que evidentemente buscan generar un apoyo a ellos, a la bancada 100, como le llaman, al presidente, desprestigiar a los opositores que tendrán responsabilidad en los crímenes en el pasado, pues sí que lo investigue la Fiscalía. Y en eso yo creo que no hay que perder. ¿Cómo ve la composición de fuerzas en la Asamblea Legislativa? El hecho de que no haya una fuerza opositora con suficiente tamaño ni voz en la Asamblea Legislativa y en general en el país. Vaya, llegamos a este resultado por responsabilidad de Arena y el FMLN. En la medida en que ellos no resolvieron los problemas de carácter económico en los que sí podían influir, ¿verdad?, ya sea desde el gobierno, desde el Ejecutivo o mediante legislaciones que favorecieran a la población en esa materia económica especialmente, entonces creció el rechazo a estos dos partidos, tan grande que se manifestó en los resultados electorales de disminución del caudal electoral de esos dos partidos y de, primero, del triunfo del presidente actual y luego, el año pasado, ¿verdad?, de obtener una mayoría como ningún partido antes la había obtenido. En ese escenario, todos los partidos que están en la oposición, ¿verdad?, desde nuestro tiempo, Vamos, Arena, el FMLN, si bien es cierto, no tienen una fuerza política, numérica, pues, para incidir en las decisiones que toma la Asamblea, tienen acceso a información privilegiada. Entonces pueden convertirse en una ventana, digamos, para que la ciudadanía se entere qué está ocurriendo realmente en las instituciones, no solo en la misma Asamblea, porque los diputados o diputados pueden solicitar información, ¿verdad?, a las instituciones. Lo que pasa es que, claro, esa manera de ejercer oposición, que es controlando a los que gobiernan, que es, en realidad es la función principal de la oposición. La oposición no está ni debería de estar para bloquear a un presidente. Que al final de cuentas el presidente está ahí porque la mayoría de los ciudadanos le dieron su voto. Entonces hay que dejarlo gobernar. Hay que dejar que lleve adelante su agenda. Pero, ¿cuál es el papel de la oposición?
ver que cuando está gobernando el presidente no traspase el marco legal. O sea, que su agenda la cumpla dentro del marco legal. Ese es el papel de la oposición. De tal manera que cuando el presidente o se equivoca en sus decisiones o violenta el marco legal, de eso puede sacar la oposición ventaja política para las siguientes elecciones. ¿Qué quiere decir? En este momento, con unos partidos que cada vez tienen menos fuerza, sigue su erosión, Arena y el FMLN, y yo no veo que en nuestro tiempo vaya a crecer, no se ve, digamos, así como que está aglutinando más sectores, y vamos tampoco. Entonces quiere decir que en el país puede llegar a una situación en la que nos quedemos sin partidos de oposición importantes. Y esto funcione como en México desde 1910 hasta 1988. ¿Verdad? O sea, es el periodo es el periodo del México autoritario. ¿Verdad? El PRI en México gobernó autoritariamente todo ese tiempo, casi 70 años. No lo hace como Daniel Ortega, ¿no? Pero no había oposición. Sí habían elecciones y partidos chiquitos que le permitían al PRI, legitimarse. Eso puede ocurrir aquí. Que, digamos, Nuevas Ideas sea un partido hegemónico. Que aunque hayan unos chiquitos, puede estar ahí, gana, que no desaparece también. O se permitan unos partidos para que den como esta fachada, digamos, ahí sí, será una farsa, ¿no?, de competencia electoral. Eso puede ocurrir en El Salvador. El problema de ese esquema es que siempre hay oposición, porque no todos en la sociedad están de acuerdo con lo que dice el presidente. El problema es entonces que no hayan canales institucionales por los cuales se exprese esa oposición. Ese fue el problema de El Salvador en la década del 60 y del 70, y que nos condujo justamente a la guerra, y que solo se acabó cuando se eliminó esa exclusión política. Si los gobernantes actuales están en el esquema de eliminar la oposición, ellos mismos están creando el problema futuro. Vale, entonces ahí sí tenemos un problema. Entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Bueno, en la medida en que hay gente que ni se siente de Arena, ni se siente del FMLN, ni quiere volver a esos gobiernos, fue crítico con esos gobiernos, y no están de acuerdo con lo que está haciendo el actual presidente. Buena parte de esas movilizaciones que vemos estos días, digamos, hay gente, ¿verdad?, que es de este tipo. Si esos no se organizan y crean una fuerza que se vaya nutriendo de los mismos errores de las decisiones gubernamentales, entonces tenemos Nuevas Ideas para muchos años, ¿verdad? Con estas consecuencias que le digo, ¿verdad? Que, vaya, imagínense, se desdolariza la economía. Parece que vamos a seguir. ¿Cuándo? Pues en la medida que nos acerquemos a una situación de impago, y que ya estamos bien cerca, porque este año tienen que pagar no sé cuántos miles de millones de dólares de letes que se prestaron, ¿verdad?, para un año. Ahora hay que pagar todo eso y no hay de dónde, porque El Salvador no emite moneda. Entonces, si se toman medidas que tengan un impacto en la vida de las personas y no hay una expresión institucional donde canalizar ese descontento, podemos entonces llegar a situaciones en donde el descontento se expresa de manera violenta, no necesariamente contra las instituciones del gobierno, pero lo hemos visto en otros países, que hay manifestaciones callejeras que terminan rompiendo vidrios, asaltando almacenes, etcétera. O sea, a eso sí podemos llegar, en la medida en que no haya canales institucionales para la oposición. Es como el presidente mismo cuando fue oposición.
¿verdad? Él canalizó el descontento, ¿verdad? Que le permitió llegar a ser presidente. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa si ahora no hay un canal institucional que haga eso, ¿verdad? Canalizar el descontento que de todas maneras los gobiernos generan con sus decisiones erradas. Mire, usted me hablaba también del modelo económico, cómo nunca se han resuelto las demandas económicas y sociales de las personas en El Salvador. ¿Ve rumbo económico ahora con esto del Bitcoin y algunas planes que ha pintado el gobierno como Sur City, el turismo? ¿Hay algún rumbo económico en el país? Vaya, para mí ese es el tema fundamental del asunto, donde podemos ver si las cosas están cambiando o no, si el país va a mejorar o no. ¿Qué se está haciendo en materia económica? Desde los años 90 se adoptaron medidas de corte neoliberal que propiciaron la acumulación de riqueza de unos determinados grupos empresariales, ¿verdad? Y que la mayoría de la población no tenga oportunidades económicas para tener una vida digna en el país. Y por eso, en los años 90 se incrementa la migración de carácter económico en el país y se incrementa el fenómeno de la violencia de las pandillas. Eso está vinculado a las medidas económicas. Está haciendo algo el gobierno, o sea, sus planes de desarrollo de la zona costera, porque ahí está la apuesta económica, ¿verdad? Para la cual ya hay una ley que va a permitir la expropiación de terrenos en esa zona, ¿verdad? La ley, esta, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? De dominio eminente. Sí, exacto. Y hay una institución que va a llevar a cabo, o que va a ser la que va a aplicar esa ley, que es la Dirección de Obras Municipales, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los grupos empresariales que van a sacar ventaja de este proyecto? ¿Verdad? No solo de lo que se llama Sur City, que ahí pueden haber, digamos, pequeños negocios que se ven beneficiados, pero si pensamos así como en quiénes son los que suelen invertir en hoteles, ¿verdad? Así ya grandes para atraer turismo que, digamos, aporta dinero, podemos llegar a terminar a un pequeño grupo eh, que ya se dedica a esta actividad y que tiene apellidos vinculados con los que antes eran en los gobiernos de arena, digamos, los beneficiados. Podemos tener en materia energética también, ¿verdad? La presencia de empresas transnacionales que vienen a generar electricidad, puede ser por la vía de la energía solar, plantas fotovoltaicas, o puede ser por la extracción de gas, ¿verdad? Ya tenemos empresas transnacionales haciendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Empezamos a dibujar el mapa de los que se van a beneficiar de este modelo económico, ¿verdad? Luego podemos tener en comunicaciones, bueno, de entrada ya tenemos las telefónicas, pero tenemos también quien se beneficie de la construcción del nuevo aeropuerto, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a ver quiénes son los que se van a beneficiar y se está alterando realmente la lógica excluyente del funcionamiento de nuestra economía. Yo pensaría que no es así, que se va a profundizar. Y un ejemplo es el de la propuesta de esta ciudad Bitcoin City, ¿verdad? Que viene a ser el nombre dado a una zona económica especial como forma de crear una especie de enclave en donde las leyes salvadoreñas no tengan nada que ver en ese territorio, ¿no? Y sean unos empresarios que tal como se ha planteado ni siquiera paguen impuestos en el país, estén solamente para acumular y llevarse la riqueza que puedan generar localmente. Habrá que esperar, digamos, en materias como por ejemplo de pensiones, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí?
A propósito de los actores que tienen capacidad de detener al presidente, bueno, ahí tenemos que cuando el presidente dijo, vamos a presentar una reforma de pensiones en la que el 80% de lo que cotizan va a ser la pensión, que no sé qué, que no sé cuándo, después retrasó un par de semanas más, dijo, bueno, terminamos el año, no se hizo nada sobre las pensiones. Quiere decir que de repente alguien le llamó por teléfono y empezó a decir, mire, señor presidente, esto. O sea, sí hay actores de este tipo, transnacionales, ¿verdad?, que tienen capacidad de veto sobre lo que es el presidente. Lo que pasa es que no hacen bulla, su forma de actuar es otra, más silenciosa, pero es eficaz, ¿verdad? Pueden negociar con él. Y no nos damos cuenta. Otro que se beneficia, digo, ya estamos en sector energético, sector turismo, ¿verdad? El sector turismo incluye los restaurantes, hoteles, comercios. Eso le trae un beneficio en términos de, por ejemplo, me va a decir alguien, sí, generan empleo, pero ¿qué tipo de empleo es? ¿Qué tipo de salarios son? O sea, ¿qué tipo de personal que se emplea en restaurantes, en comercios, ¿verdad?, en hoteles? No estamos hablando de inversiones en tecnología de punta, digamos, ¿verdad?, que obliguen a la preparación de una mano de obra, digamos, de potenciales trabajadores, ¿m?, que requieren un nivel educativo mayor. No se está hablando de eso. Entonces, ¿hay algún cambio hacia dónde va en materia económica? En ese sentido, yo pienso que se está profundizando el modelo neoliberal que implementó AENA, que administró el FMLN. Y en ese sentido se está haciendo lo mismo de siempre, beneficiando a unos pocos grupos empresariales, ¿verdad?, cómo funcionó la economía nuestra desde la independencia, con leyes que favorecen las inversiones de esos grupos empresariales. Mire, en este momento estamos como en 1880, creando leyes que favorecen, en aquel entonces, el cultivo del café. Hay una reforma agraria liberal que permite la expropiación de las tierras comunales, de los ejidos, que permite que unos grupos familiares se hagan de las mejores tierras para cultivar el café, ¿verdad?, con el impacto que tuvo prácticamente todo el siglo XX, ¿verdad? Nuestra economía fue y dependió del café, por lo menos hasta la década del 80. 100 años prácticamente de economía cafetalera. En 1950, la década de 1950, otra vez una época de reformas económicas, dado el cambio en el modelo agroexportador a un modelo de sustitución de importaciones y la ampliación del mercado común centroamericano, ¿verdad? Entonces se favoreció a determinadas empresas para que se expandieran en Centroamérica y para que diversificaran el cultivo del café, introduciendo el algodón y la caña de azúcar. Viene en 1990, otra época de reformas económicas, de leyes que favorecen esas reformas, modelo neoliberal. Se favorecen las mismas familias que se habían beneficiado anteriormente. Hoy estamos en un momento igual que esos tres. Entonces quiere decir que ahora se está prácticamente configurando lo que va a ser El Salvador no sé cuántos años más. Seguirá este gobierno y la economía quedará funcionando como se configure ahora. Y en el tema del Bitcoin, este gobierno siempre ha sido fiel a lo que dicen las encuestas, a lo que dice la opinión pública, porque es amigo de la popularidad, ¿verdad? Pero el Bitcoin, vimos un comportamiento diferente del gobierno. El gobierno se ha mantenido con el Bitcoin a pesar de la impopularidad de la medida, e incluso creo que lo está promoviendo. Ahí vemos el carácter, porque estamos hablando de una medida económica que es fundamental para su proyecto. O sea, en esas cosas vemos el carácter autoritario. O sea, no me importa lo que digan todos los demás, no me importa si la ley está mal hecha, aquello de que están obligados o no están obligados, ¿se acuerdan? Están obligados, pero pueden recibir o no recibir, ¿verdad? Es decir,
en eso, como en la Bitcoin City, o en el proyecto de desarrollo de la zona costera, o en el tema energético, ¿verdad? En esas cosas no va a dar marcha atrás. Y digo, en función de si la población no está de acuerdo, no le va a importar. De hecho, yo creo que la desmovilización de toda la oposición política es una estrategia para cuando empiecen a ocurrir las expropiaciones en la zona costera. Para que la gente se vea obligada, primero, a aceptar las condiciones en las que va a ocurrir la expropiación y no haya una forma colectiva de defender lo que ahí vaya a ocurrir. Yo creo que es una anticipación porque el presidente es así, ¿verdad? Digamos, él tiene claro a dónde quiere llegar, hace todo, va preparando todo y yo creo que hacia allá vamos. Pero no hay forma de que ese modelo, el desarrollo de la zona costera, sirva para la gente. Sí podría haber una alternativa, pero lo que pasa es que hay que ver entonces, por eso le decía yo, quiénes son los que se van a beneficiar, qué tipo de empresas son. Como le digo, se puede beneficiar, digamos, que en una zona de playas bonitas hayan negocios que ya están ahí, que como se mejora el agua, digamos, ¿verdad? El sacar el agua servida, en fin, se mejora el saneamiento de la zona. Por supuesto, esos pequeños negocios van a ser beneficiados. Pero yo a lo que voy es a que, y si a la par vienen estas grandes cadenas hoteleras, ¿verdad? Que son como lo vemos en todos los países cuando se desarrollan las zonas costeras, ¿verdad? Primero, ya tenemos un problema actual en este momento. Uno quiere ir a la playa, no encuentra el pase, ¿verdad? Para ir a la playa, tiene que quedarse bien lejos y después caminar ahí quemándose los pies. Está casi privatizada toda la costa. Pequeños ranchos, ¿verdad? Pero ya tenemos eso. Imagínense si ahora de repente tenemos un hotel, otro hotel, en las mejores playas. Bueno, eso es lo que puede ocurrir. No digo que no hayan otras alternativas, porque si no sería como, así como dice el presidente, bueno, planteamos esto y dicen no. No, yo lo que quiero enfatizar es en que si son empresas transnacionales las que están en energía, en turismo, si son empresas vinculadas a las familias que ya se han beneficiado de los gobiernos de Arena, del FMLN y de los gobiernos del PCN, ¿verdad? Que son esas familias oligárquicas. Si son familias que gozan de monopolios como el monopolio aéreo, ¿verdad? O sea, decir que introduce una nueva línea aérea, pero que va a tener el monopolio porque tiene prácticamente todos los aviones, digamos, como era el caso de Avianca antes. ¿A quién está beneficiando realmente? Es como el caso de si solo tenemos una cementera en el país, toda obra que necesite cemento, ¿a quién beneficia? Pues a esa empresa. Y solo tenemos una empresa cementera. Entonces, si tenemos ese tipo de configuración de la economía, entonces yo creo que eso es lo que hemos tenido siempre y justamente eso es lo que no da resultados para la gente. ¿Verdad? Digamos, dependemos, por ejemplo, en términos económicos, ¿verdad? Nuestra alimentación depende de lo que nos proporcionan los países vecinos. Carnes, verduras, cereales. Somos una economía importadora. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente hay dinero que llega por la vía de las remesas y que hace que la gente prefiera comprar, digamos, lo importado a aquello que es producido localmente. Entonces el productor nacional, si es de frijol, si es de arroz, ¿verdad? Si es de quesos, etcétera, termina quebrando, porque no puede competir con unos precios de productos extranjeros que tienen facilidades para entrar al mercado salvadoreño por la vía de los tratados de libre comercio. Si eso no cambia, entonces ¿a quién vamos a seguir favoreciendo? A una cadena de supermercados que ya prácticamente tiene el monopolio de ese tipo de negocios en el país.
¿verdad? ¿Cuál es el salario que reciben los que trabajan en esos supermercados? O sea, es una cadena con más de 100 sucursales y el otro es una transnacional. O sea, si no alteramos eso, si no potenciamos, pues, por decir una tontera, ¿verdad? Los mercados locales, ¿verdad? Los mercados municipales, ¿verdad? Que hay un buen servicio ahí. De tal manera que la gente diga, mejor voy a ir al mercado, si de todas maneras ahí es más barato que lo que venden en el súper. Pero como ahora, digamos, aparte de que el súper tiene un cierto, así, ¿verdad? Ir al súper, hay que ir al mercado, ¿verdad? Al mercado van los pobres, digamos, ¿verdad? Al súper va otra gente. Pero todo es más caro en el súper que en el mercado, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una serie de medidas económicas que podrían adoptarse para favorecer a empresarios locales, pequeñas, si al final de cuentas, como dicen, ¿verdad? La mayoría de empresas salvadoreñas son pequeñas empresas o medianas empresas. Sin embargo, no son esas las que se llevan la mayor tajada de la riqueza producida nacionalmente, sino que se la llevan las empresas transnacionales o estas empresas que son grupos empresariales tradicionales que han logrado expandirse regionalmente. Esos son los ganadores. Eso debería de alterar, ¿verdad? Pero solo decir de que va a venir una empresa y va a poner un hotel, digamos, y entonces se van a generar 500 empleos, pero si son empleos, ¿verdad? De recepcionistas, camareras, ¿verdad? Cocineros, jardineros, si ese es el tipo de empleo, no creo que eso nos saque al país, ¿verdad? Del retraso y esas cosas. O sea, ni siquiera necesitan mejor educación para ir a trabajar a un hotel, a un restaurante, en los comercios ahí en la orilla de la playa. O sea, seguiremos con un nivel de escolaridad bajo, pues, no siendo competitivos en términos tecnológicos, que es donde debería de apostarse. Ahí sí, digamos, si fuera este gobierno, con el apoyo popular que tiene, ¿verdad? Lograra, digamos, más bien elevar la capacidad productiva de los productores salvadoreños, yo creo que eso sí, pero no sé, no estoy seguro que la apuesta vaya por ahí.